No debemos aventurarnos a esas regiones. Tenía 69 años, quizás una edad ya avanzada, pero era una actividad que había hecho toda su vida. Así que no fue sorpresa cuando en octubre del 2004, Helmut Simon se encontraba escalando la montaña Gamskarkogel, en Austria. Lo que sí sorprendió a todos fue cuando de la nada desapareció. Como era de esperarse, un equipo de búsqueda comenzó inmediatamente a intentar localizarlo, y después de varias horas, lo hicieron. Lamentablemente, para cuando ubicaron su cuerpo tirado en un arroyo, ya se encontraba sin vida. En la superficie, este podría parecer un accidente más en la escalada de montaña. Después de todo, es una actividad bastante peligrosa. Sin embargo, lo que hizo el acontecimiento destacar de las demás personas que perecieron intentando conquistar una montaña es que esta fue una muerte más en una cadena que algunos llamarían sobrenatural. Y por supuesto, no sería la última. Verán, algunos años antes de su gélida muerte, en 1991, para ser exactos, Helmut Simon se encontraba escalando los Alpes italianos, en el valle de Aosta, junto a su esposa Erika, cuando vieron algo enterrado en la nieve. Al acercarse, pudieron darse cuenta de lo que era: un cuerpo humano. Una vista que no dudo haya arruinado la belleza natural de las montañas. Por supuesto, ellos creyeron que se trataba de algún colega, contactaron a las autoridades correspondientes y éstas se pusieron a trabajar. Tardaron varios días. Muchas veces estaban cerca de poder desenterrar y recuperar el cuerpo encontrado. Sin embargo, fallaban, principalmente por las condiciones climáticas, las temperaturas, los vientos. Era casi como si lo que yacía ahí no quería salir, no quería ni siquiera ser encontrado. Los humanos, sin embargo, somos muy tercos, así que después de algunos días, los equipos de rescate lograron desenterrar y bajar de la montaña aquel cuerpo. No tomó mucho tiempo para que se dieran cuenta que este no era un aficionado a escalar montañas, no, era una momia. Lo llamaron Otzi por el lugar donde fue encontrado. Se estima vivió aproximadamente 3000 años antes de Cristo, es decir, que su cuerpo permaneció momificado en la cima helada de esos Alpes por más de 5000 años. Se mantuvo preservado debido a las temperaturas bajo cero de esas montañas. Sin embargo, el cómo llegó ahí, cómo era su vida o cómo murió, es un enigma. Uno podría decir se perdió en la montaña. Sin embargo, su cuerpo mostraba varias heridas por cortes y flechas, así como trauma a la cabeza, por lo que se cree hubo violencia involucrada. Pero todas estas preguntas sobre su vida, aunque muy interesantes, no son el mayor misterio que el descubrimiento de Otzi ocasionó. Este se presentó cuando personas cercanas a su descubrimiento y estudio comenzaron a morir. Esto es, Lecciones en Sombras. Rainer Henn, de 64 años, fue la primer víctima de la que llegó a ser conocida como la maldición de Otzi. Su trabajo era ser de los forenses que determinarían la causa de muerte de la misteriosa momia. Fue uno de los primeros en estudiar el cuerpo. Cuando iba camino a dar una clase sobre sus descubrimientos, chocó de forma terrible, muriendo al instante. El siguiente fue Kurt Fritz. Él fue el guía que llevó a las personas a encontrar el cuerpo. Fue uno de los que ayudó en sacarlo de la nieve, y a la edad de 52 años, murió en una imprevista avalancha. Lo que hace a este fallecimiento un tanto extraño es que no se encontraba solo en esa montaña, estaba junto a un grupo. Sin embargo, él fue la única fatalidad. Un cineasta que documentó la extracción de la momia murió de un tumor cerebral, y el siguiente fue nuestro amigo Helmut, del cual hablamos al inicio, y como les adelanté, él no fue la última. Dieter Warneck y Konrad Spindler fueron dos muertes más asociadas con la maldición.
Ellos igual habían sido parte del descubrimiento. La última muerte registrada fue la de Tom Loy. Su trabajo era estudiar la sangre del cuerpo de Otzi, y de hecho descubrió 4 tipos diferentes de sangre en su ropa, lo que dio pie a la teoría de que hubo violencia involucrada. Lamentablemente, poco después de su descubrimiento, Tom fue diagnosticado con una condición muy rara, pero muy difícil de combatir. Consta de una deficiencia en su sangre. Antes de morir, le preguntaron sobre la maldición y si le tenía miedo. Como el hombre de ciencia que era, respondió que no creía en la maldición. Él dijo, la gente muere. Quizás tenía razón, y todo era una coincidencia. Al final es verdad, la gente muere, y aunque las causas parecen ser algo sospechosas, eventualmente todos iban a morir. Pero también existe la posibilidad de que aquello que descubrieron en aquella montaña helada era más que solo un cuerpo. Quizás sí era una maldición que estuvo enterrada por 5000 años. Quizás descubrieron maldad. Quizás había una razón. Otzi se encontraba tan lejos de todo tipo de vida. En el mundo hay muchos lugares similares a esas montañas, infiernos helados, temperaturas bajo cero, lugares a los que solo podemos llegar con equipo especial. No estamos aptos para sobrevivir esas temperaturas, esas corrientes. Por algo ha de ser. Tal vez no debemos aventurarnos a esas regiones, ya que si lo que se cuenta es cierto, esconden más que solo hielo y nieve. Y si me lo permiten, hoy exploramos algunas de estas historias. Aunque puede que me contradiga un poco con lo que acabo de decir, sí hay un grupo de gente que ha logrado conquistar estos lugares recónditos, los Inuit, tribus nativas del Ártico y regiones cercanas. Su historia es algo fascinante. Son descendientes del pueblo Thule, los cuales llegaron a lo que hoy es Alaska por el estrecho de Bering alrededor del año 1000 de la era moderna, y eventualmente siguieron su camino hasta poblar Groenlandia. Lo que los hace únicos es que, a diferencia de muchas otras tribus, nunca emigraron al sur, por lo que generación tras generación se acostumbraron a vivir en la tundra congelada. Pero al igual que todas las culturas, ellos igual tienen leyendas de lo que habita en sus tierras. Una de estas es la de la cultura Dorset. Estos eran los habitantes de estas regiones, antes de la llegada de los Inuit. Su origen es algo desconocido. Una teoría apunta a que son descendientes de algunas tribus del norte de Groenlandia. Sin embargo, lo poco que se ha rescatado de ellos muestra que les faltaba tecnología que dichas culturas sí tenían. De igual forma, el hecho de que habitaran en regiones tan alejadas ha complicado la exploración arqueológica de sus tierras y sus restos. Pero si le preguntas a los Inuit sobre ellos, las cosas se tornan más interesantes. Los Inuits les llamaban Tunit y los describen como una raza de gigantes, mucho más altos y fuertes que nosotros. Sin embargo, decían su falta de tecnología en comparación a los Inuit hacía que se espantaran fácilmente y fueran extremadamente tímidos. Las leyendas cuentan que después de un conflicto menor con los Tunit, estos tuvieron miedo y migraron más al norte, y nunca volvieron a ser vistos. Algunos creen su destino fue el mismo que muchos, y no soportaron las temperaturas. Sin embargo, otros creen sobrevivieron, y aunque quedan muy pocos, esta raza de gigantes sigue habitando las partes más recónditas de nuestro mundo. Científicamente, no se ha podido comprobar las historias de los Inuit, salvo por algunos hechos menores. Por ejemplo, se ha comprobado que no hay una conexión genética entre los Inuit y los Dorset. Es más, hay muy poca evidencia de los Dorset. Su existencia es comprobable por algunos restos de sus casas, sus artefactos y algunos restos humanos. Y no son gigantes. Mas sin embargo, una gran parte de su cultura sigue siendo un misterio. Pero las historias de los Tunit no son las únicas que se cuentan por estas regiones. En el año 1900, el explorador Nelson E.W., el cual pasó varios días conociendo la cultura Inuit,
hablaba de un ser al cual varios temían. Su nombre, y de verdad pido perdón por mi pronunciación, Asiwugumkimukti, se le describe como una morsa gigante, con patas como las de un perro y cubierta de escamas. Los Inuit cuentan que esta criatura ha hundido varios de sus kayaks. Otras historias hablan del Adlet, una especie de hombre lobo que recorre la tundra congelada en busca de su presa. Su origen dice que una mujer tuvo hijos con un lobo, dando vida a una tribu de Adlets. Pero hay una historia en particular que los Inuit contaron que destaca. No sucedió hace mucho, en términos históricos. El año era 1850. Un grupo nómada Inuit se encontraba acampando en sus iglús cuando escucharon algo que les erizó la piel. Pisadas. Quizás algo que podría sonar común, pero debemos entender, ellos se encuentran tan alejados de todo. Muy rara vez se encontraban con otro humano. Al salir a revisar qué ser hacía ese sonido, quedaron aterrorizados. Los describen como criaturas pálidas con la mirada perdida, similar a la de un humano. Murmuraban en una lengua que no entendían, y con ellos cargaban restos humanos. Los Inuit salieron corriendo del campamento sin pensarlo, lejos de lo que sea que esas criaturas fueran. Sin embargo, en estas regiones, las pertenencias son muy importantes. Suministros, ropa. No se puede sobrevivir mucho sin ellas, por lo que decidieron tenían que regresar al campamento a recuperarlas, o al menos intentarlo. Cuando por fin lo hicieron, sintieron alivio al ver que las criaturas habían desaparecido. Pero mientras recogían sus cosas, un hedor horrible se comenzó a percibir en el aire. Provenía de uno de los iglús. Cuando entraron a revisar, encontraron los cuerpos de las criaturas. A pesar de que había suficiente carne de foca, las criaturas se habían devorado entre ellas. Por años, esta historia fue contada de generación en generación. Hasta la fecha, algunas tribus Inuit aún cuentan las historias que sus ancianos escucharon. Eventualmente, estos relatos llegaron a oídos europeos. Algunos exploradores y comerciantes les gustaba escuchar las leyendas y mitos de los Inuit. Sin embargo, esta en particular les llamó la atención, por la zona en donde se encontraron a las criaturas, la descripción de sus rostros y lo que vestían. Algunos no tardaron en darse cuenta que estas tribus de Inuit no se encontraron a criaturas míticas, no. Se encontraron a los sobrevivientes de una expedición que se había enviado a explorar el Ártico, la expedición Franklin. En la mitología griega, Erebus es el nombre que se le da a la personificación de la oscuridad, así que resulta adecuado que ese fue el nombre que decidieron ponerle a uno de los navíos para la expedición del Ártico. El otro, bueno, tenía un nombre aún más adecuado: el terror. El año era 1845, y para el comercio y la exploración era una época bastante curiosa. Ya casi todas las rutas comerciales se habían descubierto. De igual forma, ya se tenía una idea bastante clara de cómo era el mundo. Entonces, quedaban muy pocas regiones por explorar. Oh, pero los humanos somos muy ambiciosos. Siempre hemos querido más. La forma más rápida de llegar a un lugar, conocer cosas nuevas. Y así es como surgió la idea de la expedición Franklin. Su nombre, por el capitán que comandaba la misión, Sir John Franklin. La idea era simple: aventurarse al Ártico con el propósito de encontrar un paso que pudiera conectar Europa con Canadá. Hacer una ruta comercial más efectiva y lucrativa, así como un mejor entendimiento de navegar en el Ártico. Lamentablemente, la naturaleza, como las 129 personas que iban en la expedición descubrieron, es cruel. Fue un 26 de julio de 1845, después de algunos meses navegando, cuando ambos navíos fueron vistos por un barco ballenero en la región conocida como Disco Bay. Esta fue la última vez que se le vio con vida a la tripulación. En esta época, era bastante común no escuchar nada de este tipo de expediciones, y en esta en particular,
Debido a la zona a la que iban, esperaban no saber nada por un tiempo. Sin embargo, pasaron 2 años y la tripulación no regresaba, y no había ninguna noticia que hubiera logrado llegar a su destino. Así que decidieron comenzar a enviar barcos de búsqueda y rescate. Por un tiempo, no encontraron nada. Es como si los barcos hubieran desaparecido de la Tierra. Fue hasta 1850, 5 años después, que pistas comenzaron a surgir, restos de un campamento, cucharas en ríos y enterradas en la nieve, algunos restos humanos, incluso, que muchos años después servirán para ser estudiados. Igual durante estas expediciones se empezaron a escuchar las historias de los Inuit sobre personas caníbales que vagaban por el Ártico. Pero la gente no lo creía. Con todo esto, se comenzaba a armar una idea de lo que sucedió. Pero fue cuando se encontró una nota conocida como la Victory Point Note, que por fin hubo respuestas claras. En esta nota se menciona que en 1946 ambos barcos quedaron congelados en la nieve y permanecieron ahí por más de un año, hasta que la tripulación decidió abandonarlos y probar su suerte en la tundra congelada. Igual, se menciona que el capitán John Franklin había fallecido. El motivo y su lugar de entierro son un enigma. Otro hallazgo interesante fue el de un campamento, en el cual se encontraron trineos con artículos un tanto inusuales, dadas las circunstancias, libros, pañuelos, cubiertos, cosas normales, pero que no tiene sentido por qué decidieron llevarse eso en lugar de algo con más utilidad. De igual forma, había latas llenas de carne. ¿Por qué dejarían algo tan importante atrás? Con los años, algunas teorías surgieron. Algunos creen que fue una intoxicación por plomo, lo que llevó a la perdición de la tripulación. Estudios recientes sí sugieren que algunos restos tenían niveles de plomo inusualmente altos, mas no todos. Otras ideas creen fue simplemente la crueldad de la naturaleza. La verdad es que los terrores que este grupo de marineros sufrieron, solo ellos lo sabrán con certeza. A nosotros, solo nos queda imaginar cómo sería estar atrapado en la nieve por años, solo viendo un mar interminable de hielo, deseando sentir, aunque sea, un poco de calor. No fue hasta hace pocos años que más descubrimientos se han logrado tener. En 2014 y 2016 se encontraron 2 hallazgos muy importantes para el misterio de qué exactamente ocurrió. ¿Qué fue? Bueno, el HMS Erebus y el HMS Terror, los barcos. Estaban en condiciones muy buenas para ser restos sumergidos. Hasta ahora, nada de lo estudiado ha dado más pistas o alguna respuesta clara de qué le sucedió a la tripulación. Pero la investigación continúa. Otro hallazgo se consiguió no hace mucho. En septiembre de 2024, fueron encontrados restos humanos de James Fitzjames, uno de los oficiales con mayor rango en la expedición. Se confirmaron eran de él, al comparar su ADN con uno de sus descendientes más viejos, y sus restos sí dieron un descubrimiento un tanto macabro. El señor Fitzjames es el primero de la expedición a ser identificado como víctima de canibalismo. Al parecer, las historias que cuentan los Inuit son ciertas. Y quién sabe, quizás todas lo sean. A veces, está bien no explorar el mundo. Quizás hay zonas que no estamos destinados a conquistar, lugares helados, solos. Es en estos lugares tan fríos que se pueden encontrar desde mitos hasta tragedias. Pero estoy seguro, eventualmente, la curiosidad nos seguirá llevando a estos lugares fríos. Y quién sabe, quizás en cientos de años alguien encuentre el cuerpo momificado por hielo de John Franklin, junto con todas las maldiciones y horrores que puedan estar con él. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi.
creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.